El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Ustedes han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de las diputadas Chicardini, Astudillo, Bravo, doña Ana María Inullado, y del diputado señor Manuchieri, que modifica el Código Civil en materia de administración de la sociedad conyugal. Se recibió, señor presidente, también una nota de un particular quien solicita que la comisión pudiera poner en tabla, el proyecto sobre el régimen patrimonial en lo que respecta a las parejas homosexuales y evaluar la posibilidad de un artículo transitorio que permita cambiar a sociedad conyugal a aquellos matrimonios que, sin haber tenido otra opción, fueron realizados así bajo la normativa actual. Se recibió también un oficio reservado del Ministerio de Justicia, el cual remite información de glosas presupuestarias referida al Servicio Nacional de Menores, correspondiente a los gastos del mes de febrero de este año. También se recibió una nota de un particular, quien sugiere a esta comisión la creación de un organismo que detecte de falsas denuncias de progenitores motivados por despecho o venganza, impidiendo así la relación de las niñas y niños con sus familias, y que mientras estos procesos estén en curso en tribunales, sin probarse culpabilidad o inocencia, de forma arbitraria y sin una orden de alejamiento hacia ellos, el progenitor a cargo condiciona o impide la relación directa o regular. También se recibió una nota de la Subsecretaría de la Niñez, mediante la cual excusa su asistencia a esta sesión, debido a que los días 11, 12 y 13 de abril debe liderar una jornada de trabajo a la cual asistirán funcionarios de todas las regiones del país, así como de otras autoridades y funcionarios del Ministerio, razón por la cual no podrá concurrir a esta sesión. Sin perjuicio de ello, queda a disposición para concurrir la próxima semana o en la oportunidad que la comisión lo determine. Finalmente, señor presidente, se recibió un análisis comparativo de proyectos realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, referido a los boletines refundidos que actualmente están en tabla y que dice relación con los proyectos de ley que en este minuto vamos a conocer. Y esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Con respecto a lo de la subsecretaria de la Niñez, debo acotar que llamó personalmente, fue muy prudente en explicar que tiene problemas esta semana y que queda a disposición la próxima semana. Por lo tanto, creo que sería prudente que quedaran citadas las mismas condiciones para la próxima semana, y así pues la subsecretaria de la Niñez. Con respecto al oficio reservado, creo que sería bueno que se le envíe o se le entregue a los miembros de la comisión, cosa que puedan tomar conocimiento de este. ¿Algún parlamentario sobre la cuenta? Asuntos varios, ofrece la palabra. Diputada Romero y después la diputada. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer la siguiente solicitud, dado que tengo que viajar a Pichilemu al funeral que se va a realizar mañana del concejal que falleció. Quisiera saber si me puedo ir escuchando la sesión vía telemática. Preferí esperar para pedir la autorización y poder, porque si no tengo que volver a Rancagua a Pichilemu, y así aquí me voy directo al funeral. Si es posible, si todos están de acuerdo. Muchas gracias, presidente. Yo creo, diputada, que está presente en la sesión ya, y como no vamos a votar nada, también no hay ningún problema que vaya, sobre todo, a acompañar a un concejal nuestro. Le agradezco el respeto a la comisión. Gracias. Buen viaje. Diputada. Muchas gracias, presidente. Diputada Olivera, por aquí. Disculpe. Presidente, yo no pertenezco a esta comisión, pero vengo hoy día a solicitar que se invite a esta comisión
a la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz, para que venga a comentar sobre un informe que sacó la Defensoría respecto de la ley de garantías. Y la idea de esto es que, presidente, a un año de la publicación de la ley de garantías, necesitamos escuchar a la defensora para que exponga sobre el balance y alerta sobre las deudas que hay en la implementación de esta ley, para saber qué se espera de la política nacional en cuanto al rol que ocupa cada sector, cada actor dentro del sistema, el trabajo intersectorial, los planes territoriales, la armonización de las coherencias del sistema, la medición y avances, etcétera. Por lo tanto, dejo realizada la solicitud, presidente, para que ojalá podamos escuchar ese informe antes de que la defensora deje su cargo, porque bien sabemos que en el Senado ya se está viendo los postulantes. El día lunes, de hecho, ya hubo una sesión donde se escuchó a los postulantes para tomar ese cargo. Por lo tanto, hago esa solicitud. Muchas gracias. No sé qué día deja el cargo, es como estos días, pero por lo tanto nos podríamos encontrar una vacancia. No sé, el 15 de abril, no sé. No sé qué día es específicamente deja el cargo, es en estos días, no es cuando asuma la siguiente, pero sí. No, claro, que podríamos citarla para la próxima semana y no esté. Pero, o sea, no es problema citarla. Diputado Olivera, vamos a invitar para la próxima sesión, ya que tenemos citada a la subsecretaria de la Niñez para el mismo tema, y creo que sería prudente tener las dos exposiciones juntas, y así la misma subsecretaria de la Niñez puede ir respondiendo. Que exponga primero la defensora y luego la subsecretaria, y así podemos tener el informe y respuesta. Que además gracias. informe que debe conocer la subsecretaria. Secretario. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar cuenta a la comisión de dos documentos. Uno que es la excusa de la diputada Ana María Gasmuri, que mandó una nota diciendo que no va a poder asistir a esta sesión. Y también tenemos, señor presidente, en la comisión a Camila de la Maza, que es jefe de las reformas legales del Ministerio de la Mujer y que viene en representación de la ministra y está aquí presente, para que lo tome en consideración, y es la persona que nos acompaña allí. Gracias, secretaria. ¿Algún otro diputado quiere tomar la palabra en varios? Presidente. Sí. Diputada Francesca Muñoz. Sí, gracias, presidente. Quería hacer la consulta. Llegué un minutito tarde y no quería saber si en el ámbito de la cuenta. Yo tengo entendido que nosotros en las sesiones anteriores habíamos citado a la subsecretaria de la Niñez, a la directora de Mejor Niñez, para hablar sobre los proyectos, ¿cierto? O la ley, más que nada, que se está implementando, ¿cierto? De los servicios, del servicio Mejor Niñez, pero también de garantías, pero también las situaciones que se habían visto, ¿cierto? Afectadas con los niños. En la situación, por ejemplo, del hogar de menores que se vio afectado con un incendio allá en Concepción. Entonces, quería consultar, presidente, qué pasó con esa solicitud que nosotros hicimos un tiempo atrás a la directora de Mejor Niñez y a la subsecretaria también al respecto. Gracias, presidente. Diputada, efectivamente la subsecretaria se excusó porque tiene una jornada estos días. Entiendo que además en la ciudad de Concepción, que además mañana hay una sesión especial de la Comisión de Desarrollo Social que va a analizar el tema del incendio, que usted además territorialmente le puede ser más fácil asistir. Así que en ese sentido puede comunicarse con la presidenta de Desarrollo Social, que es la diputada, ando distraído hoy día, Marlene Pérez. Eso uno. Bueno, la subsecretaria se excusó, va a asistir la próxima semana y invitamos también a la defensora de la niñez para tratar ambos temas, sobre la implementación de la ley y, por cierto, la situación del hogar que sufrió un incendio y que además, bueno, va a estar ya bastante informado sobre el tema. No sé si le parece, diputada, o alguna otra duda. Presidente, más que nada, el punto de recordar, ¿cierto?, que nosotros somos la comisión también que ve los temas de infancia. Entonces, igual hay un tema que bueno, yo entiendo que ella va a participar en otra comisión, pero espero que también que a nuestra comisión también apenas tenga la agenda, ¿cierto?,
asista también y nos dé a conocer los puntos tan importantes como son ambas, implementación de ambas leyes, ¿cierto? Y también los temas relacionados con la infancia, en el fondo todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Yo creo que es muy importante también que acuda acá a nuestra comisión también. Así que yo creo que, bueno, espero que llegue lo antes posible, ¿cierto? Con el compromiso también que tenemos nosotros acá con la infancia. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Y así sería. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra en varios? Pasando al orden del día. Esta decisión tiene por objeto tratar los siguientes, o sea, tratar la siguiente tabla. Recibir a la subsecretaria de la Niñez para que informe, bueno, recibimos su excusa. ¿Puedo omitir el punto 1? Se hace, abocarse al estudio de los siguientes proyectos de ley. Proyecto iniciado moción de la diputada señora Romero, doña Natalia Pérez, doña Marlene Riquelme y diputado Borque, que modifica el Código Civil para establecer la igualdad entre cónyuges en régimen patrimonial, o sea, en régimen patrimonial del matrimonio, respecto de aquellas materias que indica. Boletín 15738. Para referirse a este proyecto, la Comisión acordó invitar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, y la profesional de la biblioteca y a profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por la Biblioteca del Congreso Nacional asisten los profesionales e investigadores de asesoría técnica parlamentaria Pedro Guerra y Paola Truffello. ¿Están presentes? Sí, Perfecto. para que se incorporen en... Por favor. Punto A. Y el B, el proyecto iniciado en moción de la diputada señora Osandón, Bravo, doña Ana María, Cid, Concha, Giles, Muñoz, Olivera, y de los diputados señores Castro, Jürgensen, Mellado y Mellado Miguel, que modifica los diversos cuerpos legales para establecer en los juicios de alimentos la obligación del tribunal de obtener información patrimonial y financiera y permitir que se levante el secreto bancario respecto del demandado. Boletín 14939-18, 939-18. Para referirse a este proyecto, la Comisión acordó invitar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Ya que están presentes los funcionarios de la... Camila de la Maza, del parte del ministerio. Claro, pero la invitada a la ministra de la Mujer. Pero partamos quizás por la biblioteca, que tiene, entiendo, Sí. preparada una presentación del informe que ya nos hicieron llegar, además. Así es, presidente. Muchas gracias por su intermedio. Saludamos a la comisión, a todas las personas presentes. Se nos solicitó por la comisión hacer un análisis comparativo entre el proyecto de ley radicado en esta comisión respecto de la modificación a la sociedad conyugal y los que están en segundo trámite, particularmente radicados en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. Entonces ese fue el trabajo que hicimos y que está en el informe que ustedes tienen y que brevemente vamos a explicar términos generales y luego algunas cuestiones más específicas para poder comparar un poco estas dos iniciativas. Entonces, en primer lugar, mi compañero Pedro Guerra se va a referir a la primera parte del informe. Bien, muy buenas tardes, diputados, diputadas, presidente. Muchas gracias por la invitación a asistir a esta comisión hoy día. Como decía mi compañera Paola Truffello, vamos a introducir un poco este tema haciendo algunas referencias al vasto tema, ¿no es cierto?, que es la sociedad conyugal. Sabrán ustedes, ¿no es cierto?, y los y las que tienen formación legal recordarán a lo mejor de sus años de estudio de Derecho, la sociedad conyugal es un tema bastante complejo, que ha tratado curiosamente desde hace mucho tiempo de ser modificado. Es decir, detectamos en nuestro estudio proyectos de reforma de la sociedad conyugal desde los años 90, mediados de los años 90 en adelante. Entonces hay una serie de iniciativas legales que han procurado modificar la sociedad conyugal existente este régimen desde los inicios del Código Civil. 1857, cuando entra en vigencia el Código, ya existe un régimen de sociedad conyugal que, como ustedes bien saben, y muy bien han juzgado también, le entrega la administración de este patrimonio común, ¿no es cierto?, al marido. Eso es uno de los aspectos, como voy a explicar, que han sido muy criticados de la sociedad conyugal y que los que ustedes, por cierto, buscan modificar a través de estos proyectos de ley. La sociedad conyugal básicamente es un
paquete, ¿no es cierto?, un régimen de bienes que constituye un paquete de bienes, una bolsa de bienes que forman un patrimonio común del matrimonio, ¿no es cierto? Es el patrimonio común de la familia. En ese sentido, esta, por mandato de la ley, ¿no es cierto?, recibe una administración por parte solamente del marido, y no solamente del marido, sino que además el marido, como jefe de la sociedad conyugal en nuestro régimen, administra además los bienes propios de la mujer. Es decir, no solamente administra este patrimonio común, sino que de los patrimonios que se llaman patrimonios satélite, ¿no es cierto?, que rodean a la sociedad conyugal, también administra parte de eso, que son los bienes propios. Durante la historia del derecho civil, ¿no es cierto?, la sociedad conyugal ha sufrido algunas modificaciones que han tendido, como se dice, a morigerar esta administración exageradamente centrada en el marido, ¿no es cierto? Parte de ello es la institución de los bienes del artículo 150, los bienes de administración reservada a la mujer, que aparecen por ahí por los años 30, 40. Parte de ello también es la modificación en el año 88, 89, no recuerdo bien, cuando se deja de considerar a la mujer casada bajo régimen socioconyugal como incapaz relativa. Y otra modificación importante es en el año 1993, cuando entra en vigencia el régimen de participación en los gananciales como tercer régimen. Teníamos la sociedad conyugal, la separación absoluta de bienes y el régimen de participación en los gananciales. Esos tres hitos, ¿no es cierto?, uno podría decir que son hitos que van moderando la sociedad conyugal, ¿no es cierto?, y dándole una mayor autonomía, si es que cabe decirlo así, a la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, no a cualquier mujer, a la casada bajo régimen de sociedad conyugal. Entonces, vemos que una de las grandes críticas que se le hacen hasta ahora a la sociedad conyugal es no a la sociedad conyugal en sí. La sociedad conyugal es muy eficiente en cuanto a generar un patrimonio común de la familia, del matrimonio, y es una opción en ese sentido que es bastante válida, sino que aspectos concretos de la sociedad conyugal, como son la administración reservada, limitada al marido, como decía adelante, y la administración de los bienes propios de la mujer, ¿no es cierto? Esas son las instituciones como más críticas, si se quiere, de la sociedad conyugal, y es lo que valdría, por cierto, la pena modificarla. No lo digo yo, lo ha dicho el comité de la convención de la CEDAW, ¿no es cierto?, que ustedes conocerán, que ha criticado, ¿no es cierto?, y ha instado a que Chile lleve adelante iniciativas legales que modifiquen este estatus, ¿no es cierto?, menor, ¿no es cierto?, que la ley le ha otorgado a la mujer durante mucho tiempo en el ámbito de la sociedad conyugal. Otra cosa es la mujer casada en separación de bienes, que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando hoy día. Varios proyectos, entonces, han hecho esa trayectoria de reforma de la sociedad conyugal. Nosotros nos vamos a referir hoy día con Paola, ¿no es cierto?, a tres proyectos específicamente, que son los boletines que están, no recuerdo exactamente los números, pero están establecidos en el documento, ¿no es cierto?, que ustedes sabrán que son los boletines que se encuentran en tramitación en el Senado. Esos boletines han tenido distintos orígenes, ¿ah? El proyecto, por así decirlo, como madre de esos, es el proyecto ingresado el año 2011 por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su primer gobierno, y ese es el que ha hecho una trayectoria y ha ido sumando estos otros boletines, ¿no es cierto?, porque se decía en algún momento que esos boletines tienen en el fondo un objetivo común y valía la pena refundir esos tres boletines. De manera que la comparación que nosotros que estamos haciendo, hicimos en el documento que ustedes tienen a la vista, es una comparación entre esos tres boletines juntos, que se están tramitando actualmente en la Comisión de Familia de Mujer del Senado, y el proyecto que ustedes han presentado, que están discutiendo en esta ocasión, que es el 15.000 y algo es el número. Esos bloques de proyectos, por así decirlo, tienen bastantes similitudes, tienen también diferencias. Nosotros hicimos un trabajo en ese sentido que ustedes lo tienen a la vista. Ojalá que cuando Paola les explique esto lo tengan a la vista, ese cuadro comparativo, porque ahí está la clave en el fondo de entender cuáles son las reformas que propone, que ya están en tramitación en el Senado, y cuáles son las que se proponen en este proyecto, que son muy parecidas, pero que tienen también diferencias fundamentales que es importante que las comprendan para instar, si usted es una decisión política obviamente, para instar en el Senado a lo que corresponda, hacer las indicaciones del caso, etcétera, etcétera. Esa es la historia, cosas que quería destacar. Ese proyecto ha tenido algunos hitos. Efectivamente, el primer proyecto, como digo, es de 2011 y ha tenido como varios hitos en la tramitación, lo detallamos en el proyecto, pero, o sea, en el trabajo, pero ha tenido como varias trabas también. O sea, es un proyecto que ha quedado paralizado en varias ocasiones durante su tramitación, pero la buena noticia es que ese proyecto acaba de ser reactivado en la Comisión de Mujer del Senado. Es un proyecto que se empezó, lo iba a ver la Comisión del Senado, de Mujer del Senado ayer, pero por alguna razón no lo vio, pero está ya entrando, ¿no es cierto?, en la discusión. Está en tabla.
Debo decir también que una de las últimas cosas que ocurrió en la tramitación de ese proyecto, el año 2021, por ahí por enero del año 22, perdón, fue una exposición que hicimos con mi colega y compañera, además de otra compañera de nuestra asesoría técnica parlamentaria, con Pamela Cifuentes, a propósito de temas específicos en esa tramitación. La sociedad conyugal, como ustedes van a ver, ¿no es cierto?, tiene, yo diría que es complejo de comprender, es complejo de administrar, y siempre, y esto es lo último que voy a decir, hay que pensarlo en un sentido práctico, ¿no es cierto? ¿Qué leyes vamos a entregar, ¿no es cierto?, para que las personas tomen una decisión de cómo administrar el régimen patrimonial, ¿no es cierto?, en sus relaciones humanas, que el matrimonio es una relación humana, ¿no es cierto?, pero también es una relación patrimonial. Ahí hay una operatividad, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad conyugal, que es compleja, que los abogados que se dedican a los temas de familia la manejan y van a estar, por cierto, muy atentos, tanto los académicos como los abogados en la práctica, yo digo en el día a día, de ver qué reformas vienen acá, cómo esas reformas van calzando con la realidad, ¿no es cierto?, y cómo simplifican un poco también algunos aspectos de la sociedad conyugal que son complejos, como los que acabo de señalar. Presidente, muchas gracias. Yo llego hasta acá. Sigue con la explicación, ¿no es cierto?, de la comparación mi compañera Paola Truffello. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero es tener claro que los textos que se compararon son, en primer lugar, el boletín 15.738, que es el que está radicado en esta comisión en primer trámite, con los boletines refundidos, les vamos a llamar así, los boletines refundidos que están en segundo trámite en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. Y en este último caso, fueron presentados en 2021 y 2022 ya algunas indicaciones, porque el texto aprobado en primer trámite de los proyectos refundidos ya han transcurrido 10 años desde que se aprobaron en primer trámite y pasaron a el Senado. En el Senado estuvieron en la Comisión de Constitución y luego fueron radicados cuando se creó la Comisión de Mujer y ahí se reactivó su tramitación. Por lo tanto, ha pasado bastante tiempo y se han presentado también entre el 2021 y 2022 una serie de indicaciones que voy a mencionar algunas brevemente porque modifican en algunos casos sustancialmente lo que proponía el texto aprobado en primer trámite de los proyectos refundidos. Entonces, el primer tema que nos parece relevante destacar es el régimen supletorio legal que se propone. ¿Ya? En el proyecto de la Cámara, lo vamos a llamar así, ¿okay? El proyecto de la Cámara que está en esta comisión, propone reemplazar el régimen supletorio legal, es decir, aquel que rige si es que los contrayentes no dicen nada en contra y no pactan otro régimen. Actualmente el régimen que procede es el de la sociedad conyugal y el proyecto de la Cámara propone que sea el régimen de separación de bienes y no el de la sociedad conyugal. Por su parte, en los boletines refundidos, se propone mantener la sociedad conyugal como régimen legal supletorio a falta de otro pacto en contrario. Entonces, esta es una cuestión en la primera en la que encontramos una diferencia entre ambas iniciativas. Respecto de los matrimonios celebrados en el extranjero, también se altera la regla actual en el caso de los boletines del Senado, pues se propone que se entiendan casados en sociedad conyugal. Actualmente se entienden separados de bienes. Entonces también ahí hay una diferencia. Ahora, en los que están en el Senado, como decía, se presentaron indicaciones hace poco, el año 2021 y 2022, y en esas indicaciones se retrotrajo, digamos, a la regla actual. Se mantiene la regla actual que los mira como separados de bienes en este caso, los matrimonios celebrados en el extranjero que se inscriben en Chile. Respecto a la modificación que propone el proyecto de la Cámara respecto de aplicar la sociedad conyugal a los matrimonios del mismo sexo, elimina la prohibición que estableció la ley de matrimonio igualitario respecto a aplicar la sociedad conyugal a matrimonios de personas del mismo sexo. Por tanto, estos podrán acceder a cualquiera de los tres regímenes patrimoniales y a falta de pacto en contra, en caso del proyecto de la Cámara, se les aplicará el de separación de bienes.
En el caso de los boletines del Senado, este tema no fue considerado porque no existía el matrimonio igualitario cuando fue revisada esta materia, y en las indicaciones se hacen las adecuaciones de manera de que la nomenclatura se refiera a cónyuges y no a marido y mujer, de manera que pueda ser aplicado, porque esa fue justamente la razón por la que no se pudo aplicar en la ley de matrimonio igualitario este régimen, porque no estaba modificado y por lo tanto respondía a una lógica marido-mujer y obviamente no era aplicable a los matrimonios de personas del mismo sexo. Y está, siendo ahora eso modificado, entonces se elimina esa prohibición. Un punto muy interesante dice relación con la administración de la sociedad conyugal, ¿ya? En ambos proyectos de ley, que está en esta comisión como en los refundidos que están en el Senado, se propone que exista una regla general de coadministración de los bienes sociales con la facultad de designar a uno de los contrayentes al momento del matrimonio o con posterioridad a uno de los cónyuges como administrador. Entonces, es decir, se modifica la regla actual donde el marido es por defecto el jefe de la sociedad conyugal y se propone una coadministración de bienes, salvo que los cónyuges pacten que uno de ellos sea el que administre, ¿ya? También en ambas iniciativas, como digo, la de esta comisión y los refundidos en la versión aprobada hace 10 años, se propone esta coadministración o administración de uno de los cónyuges con ciertas limitaciones, ciertas limitaciones donde se requiere el consentimiento de ambos o bien la autorización del no administrador para determinados actos normalmente más gravosos sobre bienes más relevantes, por ejemplo, enajenar o gravar bienes raíces, o prometer enajenar o grabarlo, disponer entre vivos a título gratuito bienes sociales, constituirse en codeudor solidario, y en relación a otros actos en que en definitiva se comprometa el patrimonio social. En ambos proyectos también el cónyuge que no administra, en la hipótesis de que exista un solo cónyuge que administra, el que no administra se considera separado de bienes respecto de la administración de los bienes propios. Ahora, acá hay un tema que espero que no enrede mucho, pero en las indicaciones que se presentaron en el último tiempo en que se tramitó este proyecto del año 2021 y 2022, se propone cambiar esta regla y lo que propone el Ejecutivo de entonces es que la sociedad sea administrada por ambos cónyuges y que no exista esta posibilidad de que un cónyuge administre y el otro sea no administrador y que tenga su patrimonio separado. Entonces lo que se propone es que sea administrada por ambos cónyuges y que los cónyuges puedan actuar indistintamente, ¿cierto? Conjuntos separadamente, pero conjuntamente van a requerir actuar de consumo en ciertos actos más gravosos que comprometen más el patrimonio social, como decía anteriormente. Bueno, y demás está decir, ¿sí? Perdón. Para el caso serían los mismos que actualmente tiene que concurrir. La mayoría sí, se refiere a la Y bueno, además está decir que en ambos casos las dos iniciativas eliminan la actual disposición que designa al marido como jefe de la sociedad conyugal y único administrador de la misma y como administrador de los bienes propios de la mujer casada en sociedad conyugal, que son las disposiciones más críticas a nivel de recomendaciones internacionales y por la doctrina nacional también. Enseguida el patrimonio reservado. El patrimonio reservado, también hay una diferencia acá sustantiva. El patrimonio reservado, como decía mi compañero Pedro, se genera como una morigeración de esta administración que tiene el marido sobre todos los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer también, y le permite a la mujer que trabaja remuneradamente tener este patrimonio que se llama patrimonio reservado y está compuesto por los bienes que provienen de su empleo que ejerce de manera separada del marido. Por tanto, terminada la sociedad conyugal, la mujer que no pudo administrar actualmente, decide si colaciona, si ingresa su patrimonio reservado a los bienes sociales y se dividen en mitades, o bien si se queda con su patrimonio reservado y no recibe los gananciales ni las deudas del patrimonio social. Entonces, el proyecto de esta comisión lo que propone es que este patrimonio reservado se mantenga, pero pueda ser acordado que lo tenga cualquiera de los dos que no sea el administrador.
O sea, el cónyuge que, si se elige la fórmula de que hay un cónyuge que administra y el otro no, el no administrador puede tener este patrimonio reservado del cual se entiende separado de bienes. En el caso de los boletines refundidos del Senado, lo que se propuso originalmente fue que el patrimonio reservado se mantuviera. Esto fue un tema muy discutido. Y se propuso que el matrimonio reservado se mantuviera, pero solo para la mujer, o sea, solo para los casos en que el marido era el administrador de la sociedad conyugal. De manera que en esos casos, si eso ocurría, continuara esta suerte de morigeración de esta administración del marido. Sin embargo, la indicación que se presentó del Ejecutivo, finalmente se decide derogar el patrimonio reservado. ¿Ya? Y que no se entiende que no se justifica porque en la indicación se propone una coadministración sin la posibilidad de una administración unilateral y por lo tanto no se justifica en ese caso un patrimonio reservado de uno de los dos cónyuges. Serían todos los bienes. ¿Cómo? Serían todos los bienes. Serían comunes, exactamente, los bienes y las deudas. Respecto a la renuncia a los gananciales, es otro tema que, bueno, va de la mano con el patrimonio reservado, porque es lo que explicaba recién, en el fondo la mujer, si se queda con su patrimonio reservado, renuncia a los gananciales de la sociedad, y en este caso, en el caso de los refundidos, esto se eliminaría, y en el caso del proyecto de esta comisión, el cónyuge no administrador podría renunciar si es que tiene este patrimonio reservado. Bueno, otra diferencia radica importante, creo yo, en los bienes familiares. El proyecto de esta comisión otorga el carácter de bien familiar al inmueble que es de propiedad de cualquiera de los cónyuges, que sirve de residencia principal de la familia, y a los muebles que lo guarnecen, cuando el régimen es de separación de bienes. O sea, siempre que el régimen de separación de bienes, este inmueble que tiene estas características se va a considerar bien familiar. Y por ley. En caso que no se hace el régimen, sino que sea sociedad conyugal o participación en los gananciales, tendría que declararlo un juez como existe actualmente hoy día la regla actualmente. No señala los proyectos refundidos no se refieren a los bienes familiares y sí, aquí, bueno, vemos que sería interesante en este tema un mecanismo de subinscripción o algo que otorgue publicidad para hacer oponible este tema, porque por el hecho de ser por ley no necesariamente le da publicidad para que sea oponible a terceros, ¿cierto? La hipótesis del bien familiar de pleno derecho. Finalmente, los proyectos refundidos, a diferencia del proyecto que está en esta comisión, eliminan una serie de otras disposiciones y limitaciones, por ejemplo, las que existen en el Código de Comercio actualmente, que impiden a la mujer ser comerciante cuando está, o sea, ser considerada comerciante cuando está casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Elimina también la exigencia de la autorización del marido para que la mujer pueda celebrar un contrato de sociedad colectiva, por ejemplo, como la regla que existe actualmente. Y también modifican otras normas y otras leyes, los proyectos refundidos que están en el Senado, para ir adecuando la lógica marido-mujer a la lógica de cónyuge administrador y no administrador. Por ejemplo, en la ley de registro civil, en la ley de abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Eso es lo principal. Hay muchas otras modificaciones, algunas muy detalladas en el fondo, que en general dicen relación, en general con adecuar en el fondo la lógica de nueva forma de administración a este régimen que se mantiene, pero que debe ser modificado para que pueda proceder de la manera que se propone en cada caso. No sé si se entendió más o menos la comparación, es un tema bastante árido y bueno, y con hartos temas, sí. Así es que eso sería, presidente. Muchas gracias. Consultas de los diputados. Diputada Ana María. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Me llama la atención la norma relacionada con el patrimonio reservado a la mujer casada, que solo quedé un poco enredada con el tema, porque eso en caso de separación, en caso del régimen de sociedad conyugal, solo se aplica para el cónyuge no administrador. Sí. ¿Así es?
Exacto, en el caso de que se mantenga. Lo que pasa es que normalmente cuando se transita hacia regímenes de coadministración, que es lo que están haciendo estos proyectos, se eliminan los patrimonios reservados, porque no tienen mucho sentido, porque en el fondo hay igualdad de poderes y facultades de administración de ambos cónyuges. Entonces pierde un poco del sentido de mantener un patrimonio reservado. Y eso fue bien discutido en la comisión, en la comisión de mujer, porque claro, en el fondo el patrimonio reservado es, entre comillas, una ganancia, ¿no? de la mujer, de mejorar la condición jurídica de la mujer en este régimen. Sin embargo, con las modificaciones que se proponen, pareciera no tener ya mucho sentido. Ahora, en el caso que se mantenga, como lo propone el proyecto de esta comisión, esta posibilidad de que coadministren o acuerden que uno de los dos administre, el que no administra podría mantener, podría tener un patrimonio reservado y finalmente elegir como hoy día lo hace la mujer. Eso es lo que... Diputada Ana María Bravo. Me preocupa el tema de aquellos bienes, especialmente los que provienen de inmuebles, bienes inmuebles, viviendas sociales, o en caso de viviendas o propiedades que son regularizadas por el decreto ley 2006-95, en que se establece, la norma establece que para todos los efectos legales se entiende de propiedad de la mujer, y esta como separada de parte de su patrimonio, pero como se entiende incluso como separado de bienes. Ya existe una presunción legal, o más que nada, o sea, es una declaración que otorga este derecho a la mujer a administrar su vivienda. Entonces aquí habría que incorporar cómo compatibilizamos la normativa, porque cuando estamos hablando de viviendas sociales, estamos hablando bajo un supuesto de la normativa actual. Entonces habría que adaptar la normativa especial establecida en las normas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y las del decreto ley 2006-95 con la situación, como quede el régimen de sociedad conyugal en realidad. Sí, adelante. Se me permite. Ay. Es bastante complejo. El micrófono. Las adquisiciones que se hacen bajo el decreto ley 2695, si mal no recuerdo, dicen que la ley dice que se miran como si fueran separadas de bienes, que es un estatuto que es similar al del 150, pero no tiene por qué necesariamente ser el del 150. Se parece, que no es lo mismo, ¿vale? Tienen el mismo estatuto. Pero hay otras adquisiciones, por ejemplo, le entiendo que las que se hacen por vivienda social también se entregan en propiedad, ¿no es cierto? Y también hay una norma que es similar, pero no recuerdo exactamente el tenor. Eso requiere, como separada de ver, eso requiere también de una modificación, y también, y estimo, o sea, es una idea solamente, pero hay evidentemente normas transitorias que se tendrán que dictar a propósito de esto, porque todas las adquisiciones que se han hecho hasta ahora, hoy día, que están adquiridas bajo el 150, ¿no es cierto?, van a tener que pasar a tener un régimen legal, algún régimen legal, no van a quedar no pueden quedar en el aire. Pero efectivamente, si se conserva ese patrimonio reservado, esos bienes deberían seguir ingresando a esa bolsa, ¿no es cierto?, que constituye este patrimonio satélite del 150. Pero habría que modificar quizás otros cuerpos legales además. ¿Puedo complementar, presidente? Adelante, por favor. Claro, y también hay que considerar, agregando lo que explicaba Pedro, que además de los bienes sociales, se mantienen los bienes propios de cada cónyuge. Entonces, estos bienes propios, por ejemplo, quizá un bien de esa naturaleza podría pasar a ser parte de, que hoy día no lo son, porque los bienes propios hoy los administra el marido, los bienes propios de la mujer los administra el marido. Entonces, como eso cambiaría, que no seguiría así,
podría tener administración o propiedad separada en esos bienes, como lo tendría también de otros bienes que siguen siendo los bienes propios actuales, pero que bajo los cuales con este régimen sí tendría su administración la mujer. Perdón, no sé si tiene alguna otra duda. Ya. En conclusión, Conclusión, habría que hacer las adecuaciones legales correspondientes. Te dice, para que quede más claro, en el fondo se elimina el patrimonio reservado, pero quedarían bienes propios de ambos cónyuges, Si me permite, presidente. como todo el derecho a familia. Hay una precisión que hay que hacer ahí. Los bienes propios son bienes que no son lo mismo que el 150, ¿vale? Es otro, yo diría que hay como 4 cosas alrededor de la sociedad conyugal. El patrimonio de la sociedad conyugal, los bienes propios que son administrados por el marido, los del 150, los del 166 y los del 167 del Código Civil, que son estatutos distintos, se parecen, pero son distintos. Los bienes del 150, 166, 167 se excluyen de la administración del marido. Los que quedan bajo la administración del marido, y eso es lo criticable de esto, son los de los bienes propios, es decir, los bienes, básicamente, los que la mujer tenía, ¿no es cierto?, al momento del matrimonio, bajo sociedad conyugal, y también, y ojo, y esto es un problema, se ha visto en la práctica, aquellos bienes, por ejemplo, las herencias o legados que recibe la mujer durante el matrimonio. Eso pasa a ser un bien propio. Por lo tanto, marido que desaparece, ¿no es cierto?, mujer que se ve en un problema para enajenar, para vender derechos que tienen una sucesión. Yo fui abogado mucho tiempo en la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, todos estos problemas reales de la sociedad conyugal los se ven en el fondo en un escritorio y hay que tomar decisiones, ¿no es cierto?, y buscar también soluciones en ese sentido. Eso es un problema bastante común, ¿no es cierto? Herencias que tiene la mujer, requiere de la firma del marido para poder vender eso y además involucra a todos los otros herederos en el problema, porque a veces es la mujer, ¿no es cierto?, la que está, la única firma que falta y el marido quizás dónde, ¿no es cierto? Pero esos son bienes, insisto, que se excluyen de la administración, perdón, que quedan en la administración del marido y son los bienes propios que constituyen un régimen distinto de los otros bienes satélites, patrimonios satélites de la sociedad conyugal. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda de los diputados? ¿Diputado Villarroel? Sí. Todas estas dificultades que mencionaba por ejemplo, la que mencionaba la diputada Bravo, eventualmente habría que solucionarlas con un transitorio o ir buscándolas una a una en la legislación, lo que parece bastante dificultoso de una legislación que tiene más de casi 200 años. Imagínense la cantidad de cuestiones prácticas. Da la impresión de que habría que solucionar a través de un transitorio genérico para reasignar la distribución de esos bienes. Quiero poner un poco el contexto de por qué estamos haciendo este comparado. En el fondo, nosotros tenemos un proyecto de ley que inicia en la Cámara de Diputados, por lo tanto podríamos hacer todas las modificaciones que queramos, versus un proyecto que ya pasó por la Cámara de Diputados y que por lo tanto nosotros ya no tenemos posibilidad de hacer modificaciones. Y en el fondo vendría en tercer trámite constitucional, los cambios que le haga el Senado solamente podríamos rechazarlo y no incorporarle nuevos cambios porque se supone que nosotros ya lo vimos, hace 10 años atrás, pero lo vimos. Entonces ahí creo que es bueno, y en eso hubiera sido bueno que estuviera la ministra de la Mujer, porque hoy día se activa esto, entiendo que sin urgencia legislativa, bueno, ahí lo voy a dar la palabra, pero a la vez, en el fondo, si nosotros decidimos dejar de tramitar el proyecto en la Cámara de Diputados, ¿cómo aseguramos poder ayudar en el trámite por las cosas que nos inquietan? O sea, que el Ejecutivo también se comprometa a hacer las indicaciones, porque claramente es un tema de interés de esta comisión. Si no, tenemos la facultad propia de tramitar nuestro proyecto y no creer en esperanza y tramitar el proyecto y después veremos qué sucede más adelante. Le voy a dar la palabra a la asesora de la ministra de la Mujer,
Pero sí quiero hacer el punto que la ministra de la Mujer ha sido invitada en 3 ocasiones a esta comisión. No ha dado excusa y en la tercera ocasión asiste una asesora, con la cual tengo el mayor respeto y empatía, pero creo yo que hubiese sido bueno que las excusas lo diera la ministra o que asistiera la ministra. Eso quiero hacer el punto y no sé si alguien más de los diputados lo comparte o de hacerlo ver. ¿Mm? Ya. Disculpe, señora Camila de la Maza. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al miembro de la comisión. La verdad es que nosotros sí hemos mandado las excusas, presidente, y la semana pasada que la ministra estaba acá se suspendió la sesión. Así que por eso no mandamos excusas, porque la semana pasada se suspendieron todas las sesiones cuando hemos venido. Para hacerlo presente que los señores diputados, cuando no hemos podido venir, siempre hemos mandado las excusas. La semana pasada no mandamos excusas porque estábamos acá y nos suspendieron la sesión a las 3 de la tarde porque se tenía que votar estado de excepción constitucional. Así que, y en esta oportunidad, lamentablemente, la ministra Orellana no se pudo, y no envié las excusas porque tuvo un inconveniente cuando veníamos saliendo de Santiago. Por eso no alcancé a mandar el correo. Le pido mi excusa al respecto, señor presidente. Quiero hacer la consulta, señor presidente, si de su interés que le actualice la discusión en lo que estamos en la Comisión de Mujer del Senado, en la línea que estamos siguiendo de las indicaciones que se hacen bastante a cargo de las preocupaciones que usted ha manifestado, o bien que solo nos dediquemos a hacer los comentarios de parte del Ejecutivo del proyecto que está presentado en esta comisión, o puedo referirme en primer lugar al estado actual de la discusión y luego en los comentarios del proyecto que está presentado en esta comisión, como usted lo estime mejor. Tercera opción. Ok. Voy a partir entonces dándoles un contexto de lo que se ha avanzado en el Senado, y tal vez agradezco la presentación de los colegas de la Biblioteca del Congreso, porque me ahorraron una parte importante de este relato de una historia que es bastante larga. Solo tengo la primera moción fue el del año 2008, fue una moción que también se origina acá en la Cámara, y que responde a un acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado de Chile. Disculpe, lo voy a interrumpir un segundo solo para liberar a los asesores de la biblioteca que tienen unas otras cosas que hacer. Bueno, ya, perfecto, entonces, feliz que se quede. Continúe. Gracias, presidente. El año 2007, el Estado de Chile suscribió un acuerdo de solución amistosa en el marco de una denuncia realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la señora Sonia Arce, que denuncia al Estado de Chile por la discriminación que sufre porque ella no puede administrar sus bienes propios ni los bienes sociales producto de las reglas de la sociedad conyugal. En ese marco, el Estado suscribe un acuerdo de solución amistosa y se compromete a promulgar este proyecto de ley con las reformas pertinentes a la sociedad conyugal. Es de ahí que se juntan algunas mociones que estaban presentadas, y efectivamente el 2011 hay un mensaje del Ejecutivo que se fusiona con los otros proyectos, y ese proyecto avanzó hasta el año 2013, estuvo detenido en el periodo entre el 2014 y el 2018, y se retoma en la administración del presidente Piñera, y se le hacen las indicaciones que no voy a extenderme porque Paola y Pedro ya las expusieron. Nosotras tomamos un poco la posta de la ministra Salaquet, que trabajó con la profesora Leonor Echeverry, y en esa discusión trabajaron bastante civilistas, el profesor Mauricio Tapia, la profesora Fabiola Latrop, la profesora Lucía Rizic, la profesora Carmen Domínguez, y todos han ido llegando a ciertos acuerdos. Durante el año pasado estuvimos trabajando en una preocupación particular que tenían las senadoras que nos manifestaron cuando empezamos a hacer estas conversaciones, es que bajo un régimen de coadministración, cómo se protegía el patrimonio, especialmente de mujeres más pobres, y lo que tenía que ver con bienes inmuebles comprados con subsidio habitacional.
Ahí estaba en particular el nudo. Nos interesa hacerle presente, señor presidente, que en general gran parte de las indicaciones presentadas en el 2021 por el presidente Piñera a través de la ministra Salaquet y en trabajados con una amplia gama civilista, desde esta administración las compartimos. Que el régimen de sociedad conyugal es un régimen que se funda en el principio de la solidaridad, lo cual es un elemento muy valioso como régimen patrimonial en el matrimonio, y precisamente porque viene a hacerse cargo de algunas desigualdades que se producen patrimoniales. Y en ese sentido nos parece rescatar, y ahí inmediatamente hago la comparación con el proyecto moción que está presentado en esta comisión, que entrega la supletoriedad, es decir, cuando los cónyuges no manifiesten la separación total de bienes. La separación total de bienes podría profundizar ciertas diferencias patrimoniales entre los cónyuges si es el régimen supletorio. Por eso nosotros creemos que la sociedad conyugal viene a hacerse cargo del principio de solidaridad que subyace al matrimonio. Y en ese sentido estamos de acuerdo que debiera seguir siendo el régimen supletorio con las modificaciones que ahora le voy a explicar. Nosotras estamos de acuerdo también de que la coadministración entre los cónyuges es un régimen deseable, dado que la inhabilidad que sufren las mujeres, solo en su condición de mujeres, de no poder administrar el patrimonio social, ha sido una discriminación hasta las alturas injustificable. Y por lo tanto nos parece que el régimen de coadministración y en general la Academia Civil chilena está de acuerdo con ese formato, es decir, que ambos cónyuges administren conjuntamente, porque además se hace cargo, y por eso tenemos ciertos reparos con que la separación total de bienes fuera el régimen supletorio, porque hace caso omiso de una discriminación estructural. Tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres. Son las mujeres las que mayoritariamente se dedican a trabajos no remunerados, y por lo tanto poner la separación total de bienes como un régimen supletorio no se hace cargo ni de la solidaridad ni de las brechas que estructuralmente tienen las mujeres. Y en ese sentido, desde el Ejecutivo estimamos de que la coadministración sí se hace cargo de esa brecha salarial que existe y de que mayoritariamente son ellas las que ejercen trabajos no remunerados en el marco del cuidado de la familia. En segundo lugar, en las indicaciones y que nosotros adscribimos a ellos se elimina el haber relativo. Como bien Pedro explicaba antes que yo, la sociedad conyugal tiene tres, tienes el haber propio, el haber social y el haber relativo, y que en el marco de estas indicaciones, el haber relativo está conformado por aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal, pero que generan para el cónyuge aportante una recompensa. En el marco de estas indicaciones se propone la eliminación de este haber relativo y nosotros vamos a mantener esa indicación. Se establece la administración conjunta del haber social y esto es, señor presidente, lo que ha causado mayor polémica o diferencias en el marco en la discusión que se ha dado en el Senado, tiene que ver con la eliminación del patrimonio reservado de la mujer casada. Y aquí, y esto merece detenernos unos segundos al respecto. El patrimonio reservado de la mujer casada viene a ser una medida de compensación frente a una inhabilidad legal de la cual las mujeres no pueden administrar ni el haber propio ni el haber social. Y entonces el patrimonio reservado se establece como una medida que les permita a las mujeres compensar respecto de la mala administración eventual del marido y poder administrar lo que ellas han ganado producto de su trabajo. Bajo un supuesto de coadministración, donde ambos cónyuges tienen iguales facultades para la administración, entonces no hay sustento jurídico para mantener el patrimonio reservado, porque el patrimonio reservado se ha entendido como una ganancia de las mujeres, pero en términos estrictamente jurídicos lo que es una medida de compensación frente a una inhabilidad legal, porque además, terminada la sociedad conyugal, las mujeres o
renuncian a los gananciales para quedarse con su patrimonio propio, o sea, con su patrimonio reservado, o bien este patrimonio reservado ingresa al haber común. Por lo tanto, a posteriori del fin de la sociedad conyugal, el patrimonio reservado en el fondo no es una efectiva protección, sino una medida de proteger a las mujeres. Bajo un régimen de coadministración, la postura mayoritaria de la Academia Civil chilena es que no tiene sustento jurídico, dado que ambos tienen las mismas competencias para administrar y tomar decisiones respecto del patrimonio social. Y es aquí donde surge la preocupación de principalmente los inmuebles y aquellos inmuebles que se compran con subsidio. El 72% de los subsidios, señor presidente, se le otorgan a mujeres. Ellas son las principales ahorrantes. Hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene 3 mecanismos para regular la entrega de subsidios, y en estos casos las compraventas, cuando son las mujeres ahorrantes, hoy día vienen por defecto que se compra con el patrimonio reservado. Si sacamos el patrimonio reservado, la pregunta es cómo hacemos la protección de aquellas mujeres que han ahorrado, que como describí antes, tenemos brecha salarial, tenemos una serie de cosas que se ven más perjudicadas. Entonces, el mecanismo que tanto desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es con quien estamos trabajando estas indicaciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y desde el Ministerio de la Mujer, lo que estamos proponiendo es fortalecer el régimen de bienes familiares. El régimen de bien familiar permite resguardar el inmueble que hace de residencia principal para la familia y le da una serie de protecciones frente a embargos, ventas, etcétera, lo que permite resguardar el inmueble donde la familia reside. Por lo tanto, la propuesta que vamos a hacer en la próxima semana, cuando el senador Sangüesa abra el plazo de indicaciones, es que aquellos inmuebles que se compren con subsidio estatal van a quedar afectos, se va a constituir el bien familiar en la escritura de compraventa. Que esta es una nueva forma de constituir esta figura. Disculpe, ¿esto implicaría que una familia podría tener 2 residencias? ¿O por el hecho de adquirir una vivienda con subsidio, la mujer casada en sociedad conyugal, esa pasa a ser la residencia como bien familiar? Pues es que la duda es, ¿acaso protegemos o no? Y hoy día es una sola por familia. Claro, que eso es... ¿Sí? Disculpe, se le apagó el micrófono. No sé quién más estaba prendido. Disculpe. Hoy día es solo un bien por familia, es un solo inmueble por familia y tiene una serie de requisitos que no se puede vender, no se puede arrendar, dependiendo de cuál de los decretos se rija, es por 5 o 20 años la prohibición. En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo es que no vamos a tener patrimonio reservado, vamos a tener coadministración, y este es un régimen que va a servir para todos los matrimonios, ya sea matrimonios entre parejas heterosexuales o matrimonios entre parejas del mismo sexo. No estamos haciendo una distinción de cónyuge más débil, simplemente estamos tratando a ambos cónyuges en igualdad de condiciones, y lo que estamos estableciendo es que aquellos inmuebles que se adquieran con subsidio estatal, ese inmueble se va a entender como el bien familiar, es decir, la definición de bien familiar es que es la residencia principal de la familia. Claro, es que no necesariamente... Podría no serlo, digamos, Claro, pero aquel y inmueble podría que se ser compre- un inmueble de mejor calidad, digamos, la residencia habitual, y lo obligamos por ley a que vayamos al bien recibido con subsidio, a pesar de que tiene la obligación de residir, pero no sabemos que no están así. Disculpe, presidente, solo quería acotar que no es una gran innovación, porque hoy día las inmuebles que se compran con subsidio habitacional se entienden que son que las personas que acceden al subsidio deben residir ahí, y por eso tiene una serie de prohibiciones respecto del inmueble.
Y por lo tanto lo que estamos haciendo es reforzar una figura que ya existe, que es el bien familiar, que hoy día solo se puede constituir por declaración judicial, pero se puede desafectar de mutuo acuerdo. O sea, si alguien quiere constituir un bien familiar hoy día, tiene que concurrir al tribunal, pero para desafectarlo basta la voluntad de ambos. Entonces, lo que estamos haciendo en el fondo es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Lo que estamos haciendo es dar la posibilidad de constituir, que se constituya como bien familiar en la escritura de compraventa, donde se otorga el subsidio habitacional. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver, entendamos y partamos del supuesto de que las viviendas sociales y cuando uno compra con subsidio, cuando una persona compra con subsidio, estamos hablando de las personas de mayor vulnerabilidad en nuestro país, ¿no es cierto? No sé, yo creo que igual puede resultar peligroso en algunos casos que este bien quede como copropiedad de ambos cónyuges. Porque ya, si lo asimilamos al bien familiar, ya ahora es por el mérito de la ley, pasa a ser bien familiar porque es la residencia familiar. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de que ya los hijos se van? Ocurre una separación de hecho y la mujer queda viviendo en esa propiedad. Entonces, yo creo que aquí también hay que ser cuidadosos y irnos a lo mejor a la casuística en algunos casos, porque vemos, o sea, hay tantas situaciones en que la mujer igual queda desprotegida y no vaya a ser que al final se le vaya a perjudicar. Eso. Camila. Sí. Continúe. A la duda de la diputada, lo que nosotros vamos a proponer en las indicaciones es que cuando es la mujer la ahorrante, va a quedar constituido como bien familiar, pero va a ingresar a su haber propio. Perfecto. ¿Ya? Ahí sí. Cuando es la mujer la que ahorra. ¿Sí? Y es a ella la que se le entrega el subsidio. Perfecto. Siempre el bien familiar es de... Nunca es ¿Hay alguna situación? Acabo, y se podría confundir en la sociedad conyugal, aquí pasa al haber propio. Sí, sí. ¿Ah? Bien. Eso es señor presidente, si usted lo tiene bien, nosotros le podemos hacer llegar la minuta de todo lo que le acabo de contar. Y en términos de tramitación legislativa, con el senador Sangüesa, que es el presidente de la Comisión de Mujeres, acordamos que desde el próximo martes va a abrir un periodo de audiencias donde se va a escuchar a lo que los senadores y senadoras estimen pertinente que haya escuchar, y va a abrir un plazo de indicaciones prontamente. Nosotros le manifestamos al senador Sangüesa que nuestro propósito es empezar a discutir las indicaciones lo más pronto que se pueda. También él comparte la preocupación de avanzar en este proyecto. Hay bastante consenso en la Comisión de Mujeres de que esto es prioritario. Y por lo tanto, nosotros estimamos que si no es la última semana de abril, probablemente sea a vuelta de la distrital en que empecemos a discutir en particular estas indicaciones. Tenemos bastante consenso, como les contaba, de las materias en las que se va a indicar. Muchas de estas indicaciones se van a mantener y ya se habían discutido en el periodo anterior, y por lo tanto nos vamos a abocar a aquello que en realidad ha sido más resistido. Esta fórmula que hemos propuesto respecto a los bienes familiares ha dado bastante como tranquilidad y garantía a todos los sectores de que esto efectivamente es una protección y no es un desmedro patrimonial para quienes han estado, que son las mujeres. Y por lo tanto nuestra planificación es que debiéramos de terminar de tramitar el proyecto en el primer semestre, porque le vamos a poner una urgencia más intensiva para efectos de avanzar con celeridad.
dado además que tuvimos una reunión de trabajo en el marco del acuerdo de solución amistosa que tiene 16 años de incumplido. Y por lo tanto ya nos dieron un plazo en el fondo de que tenemos que darle cumplimiento para efectos de que esta causa no sea llevada a la Corte Interamericana. Eso, presidente, me quedo disponible si tiene mayores. ¿Alguna duda de la comisión? ¿Algún compromiso del Ejecutivo de darle urgencia, cosa que más allá de la amenaza de ir a un tribunal internacional, esto no pasa en 10 años más? No, por supuesto, presidente, nosotros le solicitamos al senador Sangüesa, le vamos a poner suma urgencia la próxima semana, pero ya tenemos adoptado el compromiso con la Comisión de Mujeres de su tramitación y dar las 2 sesiones que tenemos a la semana para avanzar con la máxima celeridad. Para el Ejecutivo esto también es una absoluta prioridad y destrabado el nudo que teníamos respecto del patrimonio reservado, que era un punto importante para la senadora. No tenemos mayores dificultades, así que sí tenemos un compromiso tanto con el senador Sangüesa y la Comisión de Mujeres como por el acuerdo de solución amistosa suscrito. Perfecto, muchas gracias. Camila, lo noté mal aquí. Ya. ¿Alguna duda de algún diputado? Diputada Romero está ahí a la Guaite, ya que estamos a puertas del Campeonato Nacional de Ruedas. ¿Tiene la asesora Camila preparado algo sobre la segunda moción de la tabla? Pasemos entonces a la segunda moción de la tabla y así vemos la tabla completa. Diputado Vera Lazar. Yo valoro la solución del bien familiar, y creo que en general la legislación debiera ir avanzando en proteger los bienes, incluso a nivel de pensiones, como un sustento familiar o como bienes al servicio de la familia, ¿ya? De los núcleos familiares, independientemente de cómo sean. Y me parece bastante ad hoc al problema que se había planteado. Así que estaremos también, como dijo el presidente Alaguaite, de cómo se vaya dando esta discusión. Gracias. Gracias, diputado Vera Lazar. Camila de la Maza, por favor, pasemos al proyecto. Modifica los diversos cuerpos legales para establecer en los juicios de alimentos la obligación del tribunal de obtener información patrimonial y financiera y permitir que se levante el secreto bancario respecto del demandado. Gracias, presidente, por su intermedio. Antes de entrar en esto, presidente, dejarlos invitados a que si quieren participar en las audiencias en el marco de la discusión en el Senado, o si presentadas las indicaciones nos quisieran hacer observaciones, nosotros estamos completamente disponibles, entendiendo que esta ha sido una preocupación de esta comisión y que vamos a estar en segundo trámite. Lo mismo hemos hecho en el marco del proyecto de vía libre de violencia con la Comisión de Mujeres de esta Cámara. Así que desde ya, señor presidente, si es de su interés o de los miembros de la comisión, hay completa disponibilidad por nuestra parte para poder hacer esto lo más transversal y con mayor acuerdo posible. Gracias, Camila. Respecto al proyecto en comento, que tiene por finalidad establecer medidas compulsivas de mayor intensidad, particularmente en lo que tiene que ver con el secreto bancario, desde el Ejecutivo celebramos que haya una preocupación en una institucionalidad en materia de cobro de alimentos que se ha ido robusteciendo a partir de la experiencia vivida con el retiro de la AFP en el contexto de la pandemia. Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género nosotras hemos ido tomando la aposta impulsada por la ministra Salaquet, que es justo decir que el registro de deudores ella lo comenzó a tramitar al interior del Ejecutivo incluso antes de que empezaran los retiros de la AFP. Y por lo tanto lo que nosotros hemos venido haciendo es tomar esa aposta del registro de deudores que entró en funcionamiento en plenitud en noviembre del año pasado.
con la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deuda Pensiones, que comienza su vigencia el 20 de mayo de este año. Y en atención a eso, nosotras celebramos en el fondo que hay una mayor visibilización de una deuda que era sistemáticamente impaga y sistemáticamente invisible a los mecanismos estatales de cobro. Esta modificación que te propone la presente moción, que tiene por finalidad hacer obligatorio que el tribunal oficie a distintas entidades públicas para conocer el patrimonio y la capacidad económica del demandado, como primera observación, nos parece que si bien es una medida necesaria el tener que el tribunal pueda contar con la mayor cantidad de información, tenemos dudas respecto de cuál es que hoy día el tribunal puede oficiar a petición de parte y por lo tanto tiene esa facultad de hacer ese oficio, pero hacerlo obligatorio significa que el tribunal ex ante tiene que enviar una serie de, sobre todo a instituciones privadas, que tenemos ciertas dudas y en ese caso, en ese sentido, señor presidente, nos parece que es pertinente solicitar la opinión del Pleno de la Corte Suprema y en esta materia y también de la Asociación de Magistrados y Magistradas, porque la identificación de a qué organismo público voy a oficiar es relevante para efectos de entender la efectiva utilidad que este mecanismo tendría. Porque la denominación pudieran resultar pertinentes con los antecedentes acompañados en la demanda, abre un abanico muy grande y siendo una obligación por parte del tribunal, en nuestra opinión requiere cierta certeza de que hacia qué instituciones efectivamente el tribunal debiera hacerlo. Y nuestra segunda preocupación al respecto es si esto debiera hacerse antes de la audiencia preparatoria, ¿cuánto podría dilatarse la realización de dicha audiencia porque esos oficios no han regresado? Porque hoy día, señor presidente, por su intermedio, cuando alguna de las partes solicita oficios a las instituciones de diversa naturaleza, la realización de la audiencia no se suspende si es que esos oficios no han llegado. Y por lo tanto parece importante establecer ciertas garantías de continuidad del juicio, independiente a que no estén todos los antecedentes. Y eso no queda tan claro en la redacción que está propuesta. Sobre teníamos también la duda de que se elimina, se agrega un listado de destinatarios de estas solicitudes y no está mencionado, por ejemplo, Previred o las entidades bancarias o la Superintendencia de Pensiones o la Convención para el Mercado Financiero, que hoy día sí están interconectados con el Tribunal de Familia y que sí aportan antecedentes relevantes para efectos de saber el patrimonio del alimentario. Entonces, si eso que se elimina simplemente porque no se nombró, porque se entendía ya hecho, nos parece que sería importante también clarificarlo. También el proyecto establece la posibilidad de levantar el secreto bancario respecto o el deber de reserva en los juicios de alimentos, de divorcio, en los que deba regularse aspectos patrimoniales que tengan incidencia en los hijos, y en cualquier requerimiento y ordenar a cualquier institución financiera que se le informe en totalidad y de manera detallada de aquellas operaciones que están sujetas a secreto bancario. Al respecto, nos interesa hacer presente que cuando las demandantes de alimentos solicitan como prueba que se oficie a las instituciones bancarias, las instituciones bancarias lo que hacen es informar todo lo que está bajo el titular, bajo el alimentante, y en general se mandan íntegramente las cartolas de cuenta corriente, las cartolas de tarjetas de crédito y los productos bancarios. Es decir, hoy día, si el tribunal lo oficia a la institución financiera, esa información se pone a disposición del tribunal. De hecho, es a partir de ese antecedente es que la ley de pago efectivo de deuda se permite que el tribunal pueda investigar donde el alimentario tiene acreencias para efectos de pagar las deudas.
Y por lo tanto nos parece que esto es coherente con lo que podemos hacer cuando hay deuda a cuando se va a establecer la capacidad económica del alimentante. Lo que nos preocupa y que por eso mismo creemos que es relevante para efectos de avanzar de manera correcta en este proyecto, el pronunciamiento de la Corte Suprema, porque el proyecto establece que la resolución que ordene el levantamiento del secreto bancario será apelable. Al ser apelable, eso significa que es una mayor carga para los tribunales, y eso irroga gasto, y por lo tanto, en nuestra opinión, irroga gasto, y entonces sería una atribución exclusiva del Ejecutivo. Finalmente, señor presidente, el proyecto establece que se van a modificar las normas relativas a la Ley General de Banco y a la Ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, indicando que el Tribunal de Familia podría ordenar como excepción al régimen del secreto, y eso también creemos que es importante que puedan manifestar su opinión las entidades regulatorias para efectos de cómo esto se operativiza y qué otros impactos tiene la regulación de esta materia. Nos parece que la redacción de la excepción debe plantearse en términos similares a la que existe hoy día, para efectos de no afectar la privacidad de las personas y en relación con operaciones específicas. Eso, señor presidente. Gracias, Camila. ¿Alguna consulta a los diputados? En resumen, salvo la opinión del Ejecutivo que roba gasto, ¿usted cree que el proyecto aporta? Tiene deficiencias, pero aporta, ¿cierto? Señor presidente, lo que comencé diciendo es que nosotras celebramos que en el fondo podamos seguir avanzando en visibilizar una serie de inconvenientes que hemos tenido, tanto para demandar como para el pago de las pensiones. Y en ese sentido, nosotras creemos que es valioso que haya un compromiso por parte de los poderes del Estado de establecer ciertas garantías para efectos de que estas demandas lleguen a puerto. Perfecto. Muchas gracias. ¿No hay dudas de ningún parlamentario? Entonces, terminado. Es que diputada Bravo. No, solo de tener en consideración, presidente, las sugerencias de la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer respecto a realizar la consulta a la Corte Suprema en los aspectos que ella señaló que tienen, que son aspectos más procedimentales, las implicancias que pueden existir. Eso. Que es, por ejemplo, el tema de la oportunidad procesal, me parece, y bueno, y el tema de las implicancias de incorporar un recurso de apelación dentro de la ley, del proyecto de ley. Eso, gracias. Gracias, diputada. Secretario, oficiemos a la Cámara con respecto a los 2 puntos. O sea, a la Corte. ¿Estaría de acuerdo? Siga nomás, diputada Bravo, es un aporte. ¿Puede recordar bien respecto a los 2 puntos que dijo que era importante la opinión del para no caer en inexactitudes? Exacto. Por favor. Adelante, Camila. Por su intermedio, señor presidente, a la pregunta de la diputada, en nuestra opinión, en particular lo que se debiera consultar es lo que tiene que ver con que la resolución que determine el levantamiento del secreto bancario sea apelable, dado que eso eventualmente podría recargar el trabajo de los tribunales de justicia, pero dada la experiencia que hemos tenido en la tramitación de otros proyectos,
yo sugiero que se envíe en su completitud el proyecto tanto al Pleno de la Corte Suprema como eventualmente la opinión de la Asociación de Magistrados y Magistradas, que en general son buenos colaboradores para la formulación de proyectos de ley de esta naturaleza, porque tienen que ver con la práctica cotidiana de los tribunales que ven estas materias. Y que esa práctica, a veces, los que estamos acá, yo litigué muchos años en familia, señor presidente, por eso tengo cierta sensibilidad con la materia. Y por eso mismo nos parece que es importante que esos actores y actrices que les toca en la cotidianidad estas materias puedan, en el fondo, dar su opinión y sugerencias para una mejor proyecto. Correcto. Es prácticamente parte del equipo de la Asociación de Magistrados, así que la vamos a invitar. Pero a la Corte Suprema creo que es mejor oficiar, ¿no? ¿Hay acuerdo de la comisión? ¿Nadie supone? Ya. Y justo después de la campana, diputada. ¿Algún otro? Ya. Cerrado la orden del día y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.